Sucedió sin estridencias, sin alarmas ni gritos, solo un hombre saliendo al balcón del Vaticano, el recién elegido Papa León XIV. Y en ese instante silencioso, el mundo giró sobre su eje, las cámaras estallaron en destellos, las multitudes estallaron en vítores, pero detrás de la algarabía, algo más se gestaba, algo que escapaba al guión, porque aquel Papa no vino solo con bendiciones, trajo consigo una advertencia, no sobre guerras ni políticas, sino sobre algo más profundo, más invisible, más inminente. Habló de la inteligencia artificial y lo que podría llegar a ser. Luego, en un gesto que sacudió siglos de tradición, hizo lo impensado. Tomó el sello papal, ese símbolo milenario de autoridad e identidad, y lo partió en dos. El mensaje no podía ser más claro. Su pontificado no solo comenzaba, habría una era distinta, una era profética. Y desde entonces, la humanidad quedó ante una pregunta que aún flota sin respuesta. ¿Fue su mensaje una advertencia espiritual? ¿O una visión de algo que ya está aquí y no queremos ver? Porque León XIV no solo rompió un sello, abrió un umbral, y detrás de ese umbral hay una realidad que muchos aún prefieren ignorar. Un nuevo Papa, una voz inesperada, una sacudida en mitad del alma de la civilización. Tras la muerte del Papa Francisco, la maquinaria sagrada del Vaticano se puso en marcha. Con sigilo, con solemnidad. Los cardenales entraron al cónclave, las puertas se cerraron, y el mundo esperó. Cuando el humo blanco ascendió por encima de la Basílica de San Pedro, el nombre que emergió sorprendió a más de uno: León XIV. Su primer acto público no fue un saludo. Fue un golpe, un gesto antiguo, sí, pero ahora cargado de otro peso. El sello papal, que tradicionalmente marca el final de un pontificado y la llegada de otro, fue roto por sus propias manos. Pero esta vez, no fue un trámite, fue un símbolo, un quiebre, una señal de que ya no había espacio para la tibieza ni para la demora. Y en sus primeros discursos, sus palabras parecían seguir el legado de Francisco. Hablaron de misericordia, de compasión, del cuidado de la creación, pero había algo distinto en su tono, un filo, una urgencia, porque este Papa no solo heredaba un trono, cargaba una visión. Eligió llamarse León, un nombre que retumba en la historia. León XIII fue aquel Papa que en pleno auge de la revolución industrial alzó la voz por los obreros, por los explotados por el capitalismo voraz. Su encíclica Rerum Novarum fue un grito de justicia en una era de máquinas a vapor y fábricas sin alma. Ahora, más de un siglo después, otro león ruge, pero esta vez no contra el humo de chimeneas, sino contra inteligencias que no respiran, pero que deciden. Máquinas que no duermen, pero nos reemplazan. Su advertencia no nace del miedo, sino del respeto profundo por el misterio del alma humana. Estamos, dijo, en el umbral de una nueva revolución. Número de industria, sino de inteligencia. Artificial, sí, pero de consecuencias absolutamente reales. Por primera vez, la Iglesia ya no se muestra ajena al debate tecnológico. Está en el centro de él. El Papa puso su mirada y su palabra sobre la inteligencia artificial, y en su primera homilía oficial habló con claridad demoledora. En nuestro deseo obsesivo por controlarlo todo, estamos perdiendo el control de nosotros mismos. No era una metáfora, era un diagnóstico. Lo llamó dictadura tecnológica. Un sistema donde los algoritmos, no la conciencia, toman decisiones, donde modelos predictivos no solo nos dicen qué comprar, sino qué creer. Mencionó ejemplos que ya no son teoría. Drones autónomos que pueden identificar y eliminar objetivos sin control humano. Robots armados desplegados en conflictos reales. Sistemas de vigilancia con IA capaces de leer emociones, rostros y comportamientos en tiempo real. Esto no es el futuro, es ahora. Ya en vida, el Papa Francisco había alertado sobre esto.
En 2024, pidió a los líderes del mundo que prohibieran armas autónomas y conservaran el juicio humano en la guerra. Pero León XIV fue más allá. Él no pidió cautela, pidió enfrentamiento. Esto no se trata solo de armas, dijo el Papa León con firmeza. Esto se trata de adoración. Y en ese instante, el discurso cambió de plano. ¿A quién obedecemos? ¿En quién confiamos? ¿Y a imagen de quién estamos siendo transformados? La pregunta dejó de ser tecnológica, se volvió teológica. ¿Espiritual? Porque para León XIV, la Iglesia no puede observar pasivamente el avance de la modernidad. Debe ser su conciencia, su frontera moral. ¿Está la inteligencia artificial ocupando el lugar de Dios? En uno de sus momentos más intensos, el Papa lanzó una pregunta que sigue resonando en púlpitos, en universidades, en hogares. La IA ha dejado de ser una herramienta para convertirse en un ídolo. Y no era una figura literaria, era una confesión abierta. Cada vez más personas consultan inteligencias artificiales para decidir asuntos que antes eran terrenos sagrados. Consultas de vida, dilemas éticos, decisiones morales. Un estudio de Pew Research reveló que el 37% de adultos en países desarrollados ya han utilizado IA generativa para tomar decisiones personales. Chatbots que ofrecen terapia, modelos que escriben sermones, voces sintéticas que predican mensajes espirituales. Pero el Papa no llama a eso revelación. Lo llama reemplazo. No lo ve como avance. Lo ve como imitación peligrosa. El problema, dijo, no está en el código, está en la adoración. Para ilustrarlo, León XIV recurrió a un pasaje temido y reverenciado, el capítulo 13 del Apocalipsis. Allí una bestia no surge con garras y fuego, sino con control sobre el comercio, la comunicación y el orden global. Hace que todos reciban una marca, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Hoy, lo simbólico suena extrañamente familiar. Monedas digitales, sistemas biométricos, pasaportes digitales, reconocimiento facial. Todo ello alimentado por inteligencia artificial. En China, el sistema de crédito social regula el acceso de millones a servicios básicos. En Occidente, surgen propuestas de dinero programable, vigilancia predictiva, policía potenciada con IA. Lo que era una advertencia profética ahora parece un plano arquitectónico en progreso. Y el Papa León no lo presentó como paranoia, lo presentó como preparación. No rechacemos la tecnología, dijo, pero no olvidemos quiénes somos bajo el cielo. Las máquinas pueden calcular, pueden simular afecto, pero no pueden contemplar, no pueden sacrificarse, no pueden amar de verdad, no están hechas a imagen de Dios. Nosotros sí. El mundo recibió al Papa León como un soplo de esperanza. En una era de conflictos, crisis ecológicas y miedo existencial, su mensaje parecía un bálsamo. Debemos buscar la paz, dijo, no como una opción, sino como un deber sagrado. Sus palabras resonaron desde las Naciones Unidas hasta el Medio Oriente. Muchos comenzaron a llamarlo el Papa de la Paz. Pero quienes escucharon con más atención, descubrieron que su mensaje no era promesa, era advertencia. Citó al apóstol Pablo: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. No como un alarmista, sino como un vigía. La historia lo respalda. El Acuerdo de Múnich prometió paz, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Los acuerdos de Oslo encendieron esperanzas, y hoy la violencia aún persiste. Incluso los tratados económicos actuales, basados en supuesta cooperación global, apenas cubren grietas más profundas. Y allí está el punto del Papa. No toda paz es verdadera. Si llega sin verdad, es ilusión. Si la seguridad exige renunciar a la conciencia, no es seguridad. Para León XIV, hay una gran diferencia entre la paz que negocian los gobiernos y la paz que da Cristo. Una atraviesa el alma. La otra solo maquilla. Muchos elogiaron la diplomacia del Papa León.
pero muy pocos captaron la urgencia que habitaba detrás de sus palabras. Él no hablaba de paz como una promesa, sino como un espejo, uno que podía reflejar tanto la verdad como el engaño. Observen con cuidado, advirtió, porque no todo silencio es sagrado. Lo que algunos llaman estabilidad puede ser solo quietud antes del colapso, una pausa que oculta lo que se está gestando debajo. Y en ese punto, ocurrió lo inesperado. Una figura espiritual comenzó a hablar no solo de oración o fe, sino de datos, de sistemas, de conciencia digital. El Papa León rompió las fronteras entre lo espiritual y lo científico. Puso ambas realidades frente a frente, sin miedo, sin evasivas. Y su voz no se limitó a los católicos. Su mensaje cruzó credos, culturas y fronteras. No por protocolo, sino por urgencia. Debemos reclamar el alma, dijo, antes de que sea rediseñada. Y allí, muchos se estremecieron. Para algunos, estas palabras resultaban desconcertantes. ¿Por qué un papa se inmiscuía en asuntos de tecnología? No era ese terreno exclusivo de ingenieros y científicos. Pero León XIV desafió esa idea. Advirtió que tras cada pantalla, tras cada línea de código, hay un campo de batalla espiritual. Discernimiento, dijo. Esa es la herramienta, esa es la clave. No todo lo que brilla es bueno. No todo lo que reluce es santo. Así lo expresó frente a cámaras, en el Foro de Ética en Tecnología del Vaticano, con voz serena, pero con el peso de quien conoce el peligro. Y luego recordó una verdad bíblica. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si el próximo gran engaño no viene con sombras y terror, sino con comodidad y eficiencia? ¿Y si la oscuridad se presenta bajo una apariencia perfecta, amigable, útil? La advertencia del Papa iba más allá de lo visible. Se dirigía al interior, a la rendición silenciosa del alma. Porque el verdadero peligro no está solo en lo externo, está en aceptar sin discernir, en reemplazar la eternidad por lo inmediato. El Papa León llamó a los creyentes a abrir los ojos del alma, a interpretar la realidad no solo con lógica, sino con el espíritu. Recordó que la tecnología no es neutra, moldea, influye, amplifica, y en muchos casos, imita lo divino. Esa imitación es lo más peligroso, porque confunde y diluye. Hoy, la IA ya escribe sermones, simula experiencias religiosas, forma vínculos emocionales con usuarios. Incluso existen deidades virtuales, aplicaciones de meditación potenciadas por inteligencia artificial. Y lo más inquietante, están ganando popularidad, especialmente entre los más jóvenes. La necesidad de guía, de sentido, está siendo respondida no por pastores ni profetas, sino por programas. Y el Papa lo ve con claridad. No lucha contra la tecnología, lucha contra el olvido. El olvido de quiénes somos, de quién nos hizo, de qué significa ser verdaderamente humanos. El Papa León advirtió que la gran amenaza no llegaría con gritos ni violencia inmediata, sino con susurros, con halagos, con discursos que calman, pero adormecen. Citó la Escritura. El espíritu del anticristo vendrá con lisonjas. No vendrá como un tirano, sino como un encantador. No aplastará, seducirá. Palabras dulces, mensajes amables, promesas de paz, de unidad, de confort espiritual, pero vacías de verdad. Y esa es la raíz de su advertencia. No se dejen adormecer. El mundo moderno premia el carisma, aplaude el tono por encima del contenido, prefiere influencia antes que integridad. Y en esta era de líderes cuidadosamente diseñados para gustar, es más fácil que nunca confundir lo bien dicho con lo verdadero. Por eso, la pregunta queda en el aire. ¿Y si esto es solo el inicio de una gran decepción? Una decepción que no parte desde fuera, sino desde dentro de cada corazón. El Papa León no llama a la paranoia, no pide miedo, sino discernimiento. Discernir, no para escapar, sino para permanecer firmes, volver al fundamento. Permanezcan arraigados en la palabra, dijo.
Prueben todo espíritu. No sigan el carisma a ciegas, porque la batalla más grande de nuestra era no se libra con armas, se libra en el alma, en lo que consumes, en lo que piensas, en el espacio invisible entre una voz y otra. Allí, en ese silencio digital, es donde se decide tu fe. Por eso el discernimiento ya no es una opción, es supervivencia espiritual. Y ante ese escenario, el Papa solo dio 3 imperativos, simples pero radicales. Ora. No solo por ti, ora por el propio Papa, para que su voz se mantenga firme y humilde. Ora por los líderes del mundo, para que sus decisiones no estén guiadas por control, sino por sabiduría. Ora por tu hogar, por discernimiento, por valentía, por protección contra el engaño. Segundo, prepárate, pero no desde el miedo, no acumulando cosas ni escondiéndote del mundo. Prepárate desde el corazón. Llena tu hogar de fe, no solo de dispositivos. Llénalo de oración, no solo de notificaciones. Y tercero, proclama. Ya no es tiempo de silencio, es tiempo de hablar. Habla con amor, con claridad, con fuego, no solo sobre valores o unidad. Proclama a Jesús. Predica la cruz. Predica la resurrección. Predica que el Rey viene. Porque el mundo no necesita solo consejos, necesita redención. No es que nos estemos acercando al futuro, ya estamos dentro de él. La inteligencia artificial no está en desarrollo, está en dominio. Ya moldea cómo pensamos, cómo sentimos, cómo creemos. Existen IA que oran, que interpretan sueños, que ofrecen consejería espiritual. ¿Y si estas máquinas comienzan a formar sistemas de creencias? ¿Y si los algoritmos comienzan a predicar? Las estructuras globales de paz ya están íntimamente ligadas a la gobernanza digital, a los datos, a la biometría, a la legislación de inteligencia artificial. Y por primera vez en la historia, emerge la arquitectura de un nuevo Babel, un reino falso, un idioma unificado, una lealtad sin alma. Pero no todo está perdido. La única voz que puede romper el ruido es la del Espíritu Santo. Solo Él puede guiarnos. Solo Cristo puede anclarnos en medio de esta tormenta. El mensaje del Papa León es claro, pero debajo de su advertencia hay una verdad aún más profunda. Esto no se trata de sistemas, se trata de almas.